más porque justamente nos genera mucha inquietud esto de, a ver, ¿a quién votamos? ¿Cómo elegimos bien? Los futuros del país dependen de estas elecciones que hacemos nosotros los argentinos. Viva la democracia, pero también viva esto de votar con conciencia. Está con nosotros Diego Giuliano, candidato a diputado nacional por el Frente Renovador. ¿Cómo te va, Diego? Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia, por invitarnos. Bueno, ¿por qué te inquieta esto de ocupar un rol en la sociedad que te permita hacer cosas por el bien común? ¿Por qué lo sentís así, Diego? Sí, vos sabés que yo te escuchaba recién, escuchaba lo que comentaban en el programa. Mi primer trabajo fue preceptor. Así que tiene experiencia. Así que tengo una experiencia enorme. Me acuerdo de todos los preceptores míos, pero además, claro, cuando terminé mi colegio secundario, yo venía de un pueblo, de Arequito, era mi lugar de origen, y entonces fui a estudiar la secundaria a Rosario. Y claro, apenas termino quinto año, el colegio me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Estás solo acá en la ciudad? Te ofrecemos el cargo de preceptor. Así que fue mi primer recibo de sueldo de preceptor del Colegio Salesiano San José de Rosario. Así que mando un saludo del interior a Rosario. Rosario te abrió las puertas de esa manera. Así es. Yo venía, como te digo, como mucha gente, que vamos a la ciudad a estudiar. Claro. En mi caso fui muy chico, yo tenía 13 años, cuando mis padres me mandaron a Rosario a estudiar la secundaria porque teníamos una tradición de estudiar en un colegio que era el Colegio Salesiano, de los padres salesianos. Así que, como habíamos ido todo ahí, yo también, y me acuerdo mucho de mi rol de preceptor y de esa idea de si sos el compinche o sos la autoridad. O sos la autoridad, ¿no? Es esa mezcla, pero en verdad es una tarea linda. Y en realidad tenía que ver también con esto que vos decís, ¿no? Con la vocación. Yo estuve siempre muy cerca de mi colegio, era el delegado del curso, estaba muy involucrado en la vida comunitaria del colegio, porque también uno lo siente como vocación, ¿no? Cuando uno se ocupa de algo más que lo propio, empieza a ver que tiene compromisos. O sea, asumir compromisos le pasa a toda la gente que se mete en la vecinal, que se mete en el club del barrio, que va a una institución de cualquier tipo en defensa de algún bien o una ONG. Todos sentimos esa llamita, esa vocación de que tenemos que ocuparnos del otro también. Sí. Y yo veo tanta gente en Santa Fe ubicada en ese plano, ¿no? De decir, mira, me salgo un poquito de mis cosas y miro cómo le resuelvo, cómo ayudo al resto. Así que ahí empieza la vocación. Una persona como vos tiene entonces mucho sentido de la unidad del equipo, de que si nos unimos tenemos mucho más fuerza que el individuo en sí, ¿no? Estoy seguro de eso. Vos sabés que no nos queda otra como personas que somos, de hacer la trama, de hacer siempre la red, la malla, que nos permita resolver cosas para adelante, pero también cuando vienen los golpes, cuando vienen los problemas, también hacer esa fuerza entre todos para poder defendernos. Y eso hay que aplicarlo también en la vida política. Yo trato de mantener mis mismos amigos, estoy en el mismo grupo de siempre, trato de tener todo eso, ¿no? A veces la política te pone en un lugar, me tocó a mí 2 periodos ser concejal, y te pone en un lugar de mucho laburo, pero también de separarte o despegarte. Esto hay que evitarlo. Hay mucha desconfianza hoy en la política. Y hay que salir de esa desconfianza mostrándose tal cual uno es, con su vida para que la vean y con ese compromiso de ir para adelante. Gustavo Fernández. Sí, Diego, cuando eras adolescente, eras joven y estabas empezando a participar en política, primero te pregunto, ¿estuviste en algún centro de estudiantes? Sí. ¿Lo dijiste recién? Sí, de todas maneras, no había centro de estudiantes en mi época. Mi época ya tiene un poquito de pasado, ¿no? No estamos hablando de 100 años. No estamos hablando de 100 años, pero estamos hablando de el 84, por ejemplo, o antes todavía. Entonces no había centro de estudiantes todavía. Recién empezaba la participación política. Había delegados. Y siendo adolescente y con una noción de lo que es lo cívico ya, porque sí, apostabas a esto, era tu vocación, de alguna manera tenías ojos distintos, tus compañeros seguramente, en el trabajo político. ¿Qué veías de aquellos legisladores, de una democracia bebé prácticamente, que recién estaba comenzando, con una inexperiencia absoluta, pero qué veías? ¿Te sentías representado? Mira, la representación es una cuestión casi mágica, ¿no? El hecho de representar al otro y que el otro sienta... Qué responsabilidad, ¿no? Es enorme, porque el otro tiene que sentir que vos sentís igual y que hablás por él, en algún sentido.
en algún sentido. Es como alcanzar la luna, representar al otro. Sobre todo una sociedad tan heterogénea como esta, tan diversa, que tiene tantas divergencias también. Por eso, cuando yo veo que se intenta separar a los argentinos, cuando yo veo que se intenta fomentar la bronca, la contradicción, la grieta, a mí me duele mucho, porque me parece que los argentinos no somos así. Estos son estrategias electorales. Pasa que cuando vos haces cosas desde un lugar, digamos, de poder, un presidente, un gobernador, un intendente, muchas veces son ejemplos que después imitan. Entonces empiezan a imitarse. Entonces vos llegas a tu casa y a lo mejor decís, che, no me puedo juntar con mi primo porque la verdad que estamos enfrentados por cuestiones políticas. Es una pena. ¿Sí? O cumpleaños que terminan mal, porque la abuela diciendo no hablen de política. ¿Y por qué? Porque esto se ha reeditado en los últimos años. Hemos reeditado una presión, una contradicción, un grietismo. Y como le viene bien al poder esto, el poder disfruta mucho de que nosotros nos peleemos entre nosotros mientras ellos gobiernan. Claro, pero vos recordás que éramos chicos y escuchábamos a nuestros padres, nuestros tíos, radicales por un lado, peronistas por el otro, pero dialogaban, debatían de política, se hablaba de política y no pasaba nada. Y el asado seguía adelante y no terminaban peleados. No había. Y el vino se bajaba, la botella de vino se bajaba y todo estaba bien, estaba bárbaro hablar de política. Es verdad. La política era casi era como un lugar donde cada uno decía lo suyo sin tener que enfrentarse. La Argentina tiene muchos momentos. Y era un punto de encuentro, Diego. Y puede ser entendido como un punto de encuentro. Hoy la verdad que cuando uno gobierna, da permitidos. Si el que gobierna, por ejemplo, grita, agravia, insulta, es un permitido para todos los demás. Sí. Claro. Es un permitido de alguna forma. Habilita el resto. Y cuando eso que hace uno, el otro lo utiliza para decir, mirá que es ella o yo, también es otro permitido para que sigamos ahondando el odio, el fanatismo. Todo eso no nos hace bien, ya lo hemos probado. ¿Qué más tiene que pasar en la Argentina para que probemos que eso no funciona? Ahora, yo tampoco tengo una idea idílica de la política. En la política hay debate, hay contradicción, hay días donde uno piensa distinto en el otro, pero claro, la verdad no es de uno. Acá hay mucha gente que cree que tiene toda la verdad y que la verdad es algo propio y que el resto hay que eliminarlo si no piensa igual. Eso es la lógica de la guerra, distinta a la lógica de la democracia y del consenso, que es lo que tiene que darle, te diría yo, la llamita de la democracia. Sí, realmente, en la diversidad está la riqueza, sin duda. Hasta que no entendamos eso, que todos desde un lugar diferente y desde una opinión diferente podemos armar algo fantástico, porque sin error no se aprende. Hasta que no comprendamos eso, me parece que va a ser difícil. Has estado en la educación, desde adentro, desde afuera, ya has estado en el poder y en Santa Fe. ¿Cómo ves la educación en Santa Fe? La educación en Santa Fe, te diría, es uno de nuestros valores patrimoniales. Es del patrimonio de Santa Fe. ¿Por qué? Porque creo yo que hay una cantidad de gente dedicada a la educación que le pone la vida entera. Yo vengo de una familia de educadores, ¿no? Mi madre, una maestra rural, me acuerdo, cuando la llevábamos y se tomaba la bicicleta. La bicicleta para llegar hasta el campo. Y después la directora de mi escuela, la Escuela Fiscal de Arequito, ahí empecé yo Y después enseguida me pareció que la educación, digamos, yo eso lo viví tanto que me dediqué a la docencia. En el fondo, yo cuando me preguntan qué sos, digo, yo soy abogado, pero digo docente, porque hace 27 años que doy clase, soy profesor de Derecho Constitucional en la facultad. Y creo que falta un montón. ¿Sabes por qué falta un montón? Porque todavía, por ejemplo, estamos discutiendo la ley provincial de educación, no se ha dictado. Sí, una vergüenza. La verdad que es una pena que los santafesinos no nos pongamos de acuerdo en algo que estamos bastante de acuerdo, más allá de que hay siempre miradas tironeadas sobre el rol del Estado, el rol de las instituciones privadas en la educación. Creo que este es un lugar que también sí tenemos que ponernos de acuerdo, porque es estratégico. Digamos, en las cosas estratégicas hay poco lugar para jugar al debate. Hay que debatir, pero después hay que rápido ponerse de acuerdo. Y yo creo que desde la Nación ha habido un desprendimiento, digo porque mi rol, yo soy candidato a diputado nacional y dice, bueno, ¿y qué pensás de la Nación? A nivel nacional creo que la educación ha sido paulatinamente deslindada en las provincias sin demasiada responsabilidad de parte de los gobiernos nacionales. Y creo que ese rol de unificación, ¿no?, de valores, de cuestiones comunes, también tiene que estar presente.
La educación es un lugar donde los padres eligen la educación de sus hijos, pero también tiene que haber algo que nos unifique como argentinos, ¿no? Con relación a la inseguridad, por ejemplo, parece una pelota que se van pasando de lugar en lugar. ¿Qué se haría desde un diputado nacional en Buenos Aires para con la provincia de Santa Fe? ¿Qué sentís que podrías hacer? Mira, mucho tiene que ver la cuestión del rol del Congreso en la seguridad. ¿Por qué? Porque dirán, no, es un compromiso provincial. Pero mira, cada vez que en la provincia las papas queman, llega la gendarmería. Todos piden gendarmería. Y gendarmería no es la solución. La solución es otra cosa, es la buena coordinación con las fuerzas federales y provinciales, es la restauración de la confianza en la policía. Tiene que ver con recuperar la cadena de mando en la policía. La policía santafesina está en el momento, te diría, más grave de su historia. Hay casi un centenar de policías presos en poco tiempo. Los delitos que se los acusan son terribles. Desaparición forzada de personas, imagínense. Situaciones que tienen que ver con la connivencia con el narcotráfico, es decir, vinculados a delitos que traen muerte y que justamente destrozan la comunidad. Entonces creo que viene un replanteo fundamental en seguridad. ¿Que tiene que hacer la provincia? Sí, pero que la nación también tiene que ayudar con la cárcel federal que nunca llegó a Santa Fe. Nunca llegó. Por H o por B nos perdimos la inversión en una cárcel federal que tenemos que tener en Santa Fe también. Yo sé que algunos no quieren hablar de las cárceles. Dicen, no, la cárcel, no hablemos. No, la cárcel también es un lugar. Un lugar donde tiene que dejar de ser un aguantadero de personas para ser justamente una cárcel fábrica, en donde trabajen las personas privadas de la libertad. Tiene que pararse con este tema de la puerta giratoria de los delincuentes, que yo siempre digo. Sí, en tu campaña era una de las fuertes, digamos, en discurso. Ese era el tema, porque yo decía, hay 100.000 prófugos en la Argentina. ¿Qué quiere decir? 100.000 personas que tienen orden de captura y que nadie busca. Y eso retroalimenta la inseguridad. Y si además le agregás esa velocidad fuerte que tiene la puerta giratoria en el tema de los jueces que sacan presos y que dan prisiones domiciliarias que no tienen domicilio, es terrible. Ay, Dios mío. Claro, imagínate, das prisión domiciliaria que no tiene domicilio y ahí está. Esa persona termina peor que como estaba. Y entonces vienen los jueces que abren la puerta para ir a robar o a veces para ir a matar. Diego, ¿en alguna oportunidad vas a volver a Santa Fe? ¿Estás rondando, digamos, la provincia como para beberte en otra oportunidad antes de las elecciones? Sí, mira, yo a Santa Fe vengo afortunadamente mucho ahora. ¿Sí? La verdad que yo viví un tiempo en Santa Fe cuando trabajé en un ámbito legislativo, a esta provincia y a esta ciudad, obviamente que la recorro, pero estoy muy feliz de estar ahora más frecuentemente en Santa Fe, a partir de que tuve 8 años como concejal en la ciudad de Rosario, y ahora volví a la ciudad que me vio en mis primeros pasos. Apenas me recibí me vine a Santa Fe. Y la verdad que veo una ciudad que todavía tiene mucho por hacerse, que ha crecido, pero que también tiene una cosa que nos duele a todos, que es la violencia, como Rosario. Tanto Santa Fe como Rosario son las ciudades más violentas de la Argentina. ¿Qué pasó? Eso no es un hecho de la naturaleza. Acá ha habido malas prácticas políticas para llegar a ese punto. Así que vamos a trabajar fuerte para integrar esta provincia. Esta provincia que tiene el nombre de su ciudad capital. Entonces todos tenemos que sentirnos santafesinos en la ciudad de Santa Fe, y la ciudad de Santa Fe tiene que sentirse también parte de toda esta provincia enorme que parece un país por lo grande que es. Así que yo la estoy recorriendo fuerte. ¿Por qué? Porque necesito también presentarme en algunos lugares que no tienen por qué conocerme, pero que ahora muchos me han apoyado con su voto. Yo le agradezco a los santafesinos que me votaron sin quizá conocerme tanto antes. Ahora hay más oportunidad. Bien. Así que los saludo a todos. Bueno, te convocamos a una próxima charla. Ojalá puedas venir con nosotros, y gracias por hacerte el tiempo de venir a hablar un ratito. Gracias. Un placer participar de la onda de este programa. Gracias, Diego. Muchas gracias.